Paz de Cristo, hermanos, queridos amigos, saludos. Espero en el Señor que le estén pasando bien, que la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo habite en sus hogares. Y a pesar de que estemos pasando por esta pandemia que en el nombre de Jesús ya se está despidiendo, ya se está yendo, en el nombre del Señor Jesucristo, pronto volveremos nuevamente a reunirnos como iglesia, como congregación, y estaremos alabando a nuestro Dios con todo el corazón. Quiero continuar hoy con este estudio que hemos estado teniendo ya por algunas semanas, y quiero invitarles a cada uno de ustedes que haga su mejor esfuerzo por estudiar, por aprender, por seguir adelante, y no se dé por vencido. Lea la palabra del Señor, pelee la buena batalla de la fe. Y hoy vamos a estudiar la lección número 20 de esta serie que le he titulado Estudio de la Biblia para Principiantes. Y antes de entrar en esta enseñanza, quiero saludarlos a todos, hermanos, y enviarles un abrazo muy fuerte y una felicitación por estar siempre al tanto de las enseñanzas. Si usted quiere alcanzar la salvación de su alma, si usted quiere alcanzar el perdón de sus pecados, si usted quiere vivir para siempre con Cristo Jesús, usted tiene que conocer cuáles son las condiciones, qué es lo que Dios quiere de usted, para que usted pueda alcanzar un día, entrar en su reino y permanecer para siempre en él. Y qué bueno que usted está interesada en aprender. Dios les bendiga. Y les reitero el saludo. Dios les bendiga fuertemente. Y un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Dios les guarde siempre. Recuerden que el día de ayer estudiamos la lección número 19. Y hablamos de que una persona, si quiere realmente crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, si quiere seguir adelante en el camino de Dios, debe de cumplir con 3 ordenanzas que el Señor nos da a través de su palabra. Y esto es con el propósito de que usted crezca, las ordenanzas sean para provecho espiritual en su vida. ¿Y en qué consisten esas 3 ordenanzas? Y las hablamos el día de ayer. La primera es, usted tiene que congregarse, tiene que encontrar un lugar donde congregarse. Y esto no es condicional, esto es una orden de parte de Dios, no dejando de congregarnos. Segunda ordenanza es que usted tiene que obedecer al pastor ahí en la congregación. Tiene que obedecer, esto es un mandato de parte de Dios. Y no solamente obedecer, sino que también, tercera ordenanza, tiene que sujetarse al pastor. Son cosas a veces que suenan fuerte, pero si el Señor lo dice así, tenemos que obedecer a nuestro Dios. Por eso también hablaba de que es bien importante que usted conozca al pastor, y eso es bíblico, que considere cuál haya sido el resultado de la conducta de su pastor. Si el resultado de su conducta es deplorable, no va de acuerdo a las Escrituras, entonces usted no tiene por qué obedecerle ni sujetarse. Está en el lugar equivocado. Pero si el pastor es temeroso de Dios y guarda lo que está escrito y enseña lo que está escrito y lo vive sobre todo, usted no tiene nada que ir a hacer en ningún otro lugar. Usted tiene que permanecer ahí, ser fiel. Ahora, antes de entrar en la lección número 20, quiero pedirle que nos unamos en la oración y le pidamos a nuestro Rey Jesús que nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Padre, te damos gracias, amado Jesús, porque ante ti, Señor, hoy humillamos nuestro corazón, todo nuestro ser, Padre. Sabemos, mi Señor, que de ti viene la sabiduría y la inteligencia, Señor. Por eso hoy recurrimos, Señor, a ti, Padre Santo, porque si tú no nos iluminas, Padre, si tú no nos das la interpretación correcta, Señor, si tú no nos revelas tu palabra, Señor, vano es lo que hacemos. Pero sabemos, Padre, y así como tú le dijiste, que todo lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos.
Y nosotros creemos que a partir de este momento, Señor, todo nuestro ser, nuestra mente, Señor, está completamente abierta, Señor. Tú nos abres el entendimiento, Señor, para comprender las Escrituras. Por eso, Padre, te damos gracias de antemano por tu grande amor y misericordia y por tu respuesta. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué grande es el Señor Jesucristo. No hay Dios más grande como Él. Él es el Todopoderoso. Él es el Santo de Israel. Bien, entonces entrando hoy a la lección número 20, quiero pedirles, hermanos, que vayan ustedes haciendo apuntes, y si se necesita tomar las enseñanzas, bueno, ahí están en mi página, y tenemos una página también en YouTube. Ahí vienen todas las enseñanzas que hemos dado ya en el pasado, hasta esta que estamos grabando hoy, y ahí va a estar. Y agradezco a nuestra hermana Janet por ese buen trabajo que ha hecho de tener todas las grabaciones ahí en nuestra página de YouTube. Usted puede entrar a Iglesia de Jesucristo Refugio de Amor y ahí va a encontrar estos estudios, estas enseñanzas. Ahora, en la lección número 20 de esta serie Estudio de la Biblia para principiantes, que les recuerdo, esto es para los hermanos que inician, los que están empezando a trabajar en la obra del Señor, a leer su palabra, a conocer a Dios, acercarse a Él. Es para principiantes. Ya hablamos entonces de que usted tiene que cumplir con esas 3 ordenanzas, que es congregarse, obedecer al pastor y sujetarse a Él. En la lección número 20 de hoy vamos a hablar de sus responsabilidades, una vez que usted ya se está congregando, sus responsabilidades como miembro de la iglesia, como miembro de la congregación, como parte del cuerpo de Cristo. Usted va a tener responsabilidades dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Donde quiera que usted vaya, si usted va a trabajar o va a unirse a un club, o si va a ir a un gimnasio, donde quiera que usted vaya, usted va a tener responsabilidades. Si usted quiere entrar a un gimnasio, es su responsabilidad. Si le están cobrando una mensualidad, usted tiene que pagarlas, porque si no ya lo dejan afuera, ya no es parte. Y así sucesivamente, ¿no? En las cosas, si usted entra a un equipo de fútbol o a cualquier club que usted entre, aunque la iglesia no es un club, es el cuerpo de Cristo, usted dentro de la iglesia también tiene responsabilidades, debe asumir esas responsabilidades. ¿Por qué? Porque es parte del trabajo que uno va a hacer como equipo para la gloria del Señor, para el reino de Dios. Y voy a citar algunas de estas responsabilidades, pero entre ellas espero en Dios que tenga el tiempo para citar por lo menos 2 responsabilidades que usted tiene como miembro de la iglesia, como parte de la congregación. Y la primera responsabilidad que usted va a tener, que usted va a asumir o debe asumir cuando es miembro de la iglesia, cuando usted es miembro del cuerpo de Cristo, su primera responsabilidad es representar el reino de Dios dignamente. Primera responsabilidad que usted tiene que meterse en el corazón es que usted es un representante del reino de Dios, es un embajador del reino de Dios, y como tal tiene que presentar o representar el reino de Dios dignamente. Ahora, ¿hay bases bíblicas para esto? Claro que sí. Recuerde que todo lo estamos tomando de 2 Timoteo 3:16, donde nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Estamos usando la primera función que tiene la palabra de Dios, enseñarnos. Y a través de esas escrituras, nosotros aprendemos nuestros deberes, nuestras responsabilidades en la iglesia o como miembros
de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, primera responsabilidad es que tengo que representar, usted tiene que representar como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro de la iglesia, representar el reino de Dios dignamente. Vamos a leer segundo libro de Tesalonicenses, Qué grande es Dios, qué bueno es el Señor. Versículo 10 al 12. Dice la palabra del Señor así: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Un miembro del cuerpo de Cristo tiene que tomar esta responsabilidad de conducirse santa, justa e irreprensiblemente. Esto es lo que dice Pablo. De esta manera nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos, oiga esto, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Os encargábamos, y esto manda la palabra del Señor. Nuestra responsabilidad es andar como es digno de Dios, como es digno del reino, como es digno representar a Dios. ¿Cómo? El apóstol Pablo lo enseñó y dijo: justa, santa e irreprensiblemente. O sea, nuestro comportamiento debe ser un comportamiento santo, justo e irreprensible. Es mi responsabilidad. Yo voy a mi casa. Ahorita me toca ir a mi casa con la ayuda de Dios, y tengo que conducirme de una manera santa, de una manera justa y de una manera irreprensible. Yo no puedo llegar a la casa y sin más ni más gritarle a mi esposa. Yo no puedo llegar a la casa y sin más ni más pelearme con los vecinos de ahí alrededor. Que porque se me pararon ahí enfrente, no. Tengo que comportarme como es digno del reino de Dios. Andamos peleando a veces de todo y haciendo corajes con todo. Eso no es representar dignamente el reino de Dios. Pablo dice: vosotros sois testigos, ustedes son testigos. Y no solamente ustedes, sino que Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Qué maravilloso es Dios. Entonces, mi primera responsabilidad cuando me estoy congregando es representar el reino de Dios dignamente, de una manera digna, comportándome de una manera santa, justa e irreprensible. Si ser cristiano, no crea que es nada más venirse a sentar al templo y al fin acabó el predicador, ya nos vamos a la casa. No, hay cosas serias. Mi responsabilidad es representar el reino de Dios de una manera digna, dignamente. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Mire lo que dice la palabra del Señor. Filipenses 1:27. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora, usted donde quiera que va, es la Biblia que leen sus vecinos, su prójimo, la gente que les rodea. Usted es la Biblia que ellos leen porque se dan cuenta que usted es cristiano, que usted es hijo de Dios. Nos ha tocado entrar, no es jactancia, no es el Señor me libre de todo eso, pero es un testimonio. A veces vamos mi esposa y yo a la tienda
Y una persona en una ocasión se nos acercó y me dice, no iba vestido de esta manera, iba con mi camisa normal, regular, y se acerca y me dice una persona, usted es pastor, ¿verdad? Digo, sí, amén. Dice, yo puedo sentir en mi espíritu. Digo, wow, fíjese bien, casi donde quiera que vamos, encontramos a alguien que nos conoce. Esta persona no la conocíamos, nunca, ni ellos nos conocían a nosotros, pero esta persona sintió en su espíritu. Y le dije a mi esposa, de verdad que tenemos que cuidar mucho nuestro comportamiento, nuestro testimonio, porque la gente puede percibir algo diferente en nosotros. Entonces tenemos la responsabilidad, hermanos, de representar el reino de Dios de una manera digna. Esta es nuestra primera responsabilidad cuando nos unimos al cuerpo de Cristo, cuando nos unimos a la iglesia. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida, ser dignos representantes del reino de Dios. Mire lo que dice en Colosenses 1:10. Es hermosa la palabra de Dios, porque es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Se acuerdan que uno de los atributos que aprendimos del Señor es que Él es omnisciente? Él conoce nuestros pensamientos. No hay nada oculto para Él. Entonces aquí nos dice, para que andéis como es digno. Le voy a leer el contexto, le voy a leer el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice el apóstol Pablo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, cuando usted se une a una congregación, cuando usted se une a la iglesia, cuando usted obedece al pastor, se somete al pastor, a la autoridad. El pastor es la autoridad que Dios ha establecido en ese lugar y usted se somete al pastor. Usted cada día va creciendo en conocimiento, en sabiduría, en inteligencia espiritual. Y esto le hace que usted ande como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Usted tiene que aprender a través de lo que su pastor le está enseñando, su responsabilidad o sus responsabilidades dentro de la iglesia. Y la primera responsabilidad que le estoy presentando es que usted tiene que ser un digno representante del reino de Dios. Debe representar el reino de Dios dignamente. Para que andéis, dice, como es digno del Señor, agradándole en todo. Usted tiene que cuidar lo que habla. No se una con la gente que anda criticando o murmurando de los demás. Usted no se meta en esos líos. Ore por ellos y déjelos. Que el Señor tenga misericordia y un día ellos puedan entender que están equivocados. Pero usted aprenda a comportarse como es digno del Evangelio de Dios, como es digno del reino de Dios, a representar este reino, el reino de Dios, de una manera digna. Maravilloso es Dios. Vamos, otro versículo más. En Efesios 4:1, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1, dice, el apóstol Pablo decía esto: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Oiga esto, con toda humildad
y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Qué bonito. La palabra de Dios es maravillosa. Nos enseña tantas cosas maravillosas. Yo pues preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, él estaba preso. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando usted anda como es digno de la vocación con que fue llamado, usted anda representando el reino de Dios de una manera digna, con humildad, con toda humildad y mansedumbre, imitando y siguiendo los pasos de nuestro Rey Jesucristo. Cuán grande es nuestro Dios. Cómo nos enseña Él a vivir de una manera santa, justa y piadosa. Bien, vamos por un versículo más, o unos versículos más. Qué precioso es Dios. Libro de Mateo, Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Capítulo 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 5, versículos 14 al 16. Oiga esto. Vosotros sois la luz del mundo. El Señor nos ha dado esa bendición de que nuestro Dios Jesús, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esa luz verdadera alumbra nuestras vidas. Y Él nos dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando usted entiende que el Señor lo llamó para hacer luz en este mundo lleno de tinieblas, usted tiene que tomar esa responsabilidad, sellarla en su corazón y representar el reino de Dios de una manera digna, como luz que es usted. No se meta entre los que habitan en las tinieblas. Usted ya no está en tinieblas, usted es la luz del mundo. Usted ya no se puede andar escondiendo. El Señor sabe dónde usted se encuentra, qué es lo que usted piensa, qué es lo que está haciendo. Y el Señor un día le va a pedir cuentas si usted no representó su reino de una manera digna. Por eso la primera responsabilidad que usted tiene cuando encuentra una congregación, cuando encuentra un pastor, cuando usted obedece al pastor, se sujeta al pastor, usted está aprendiendo, adquiriendo la sabiduría de Dios. Pero a la misma vez usted debe tomar responsabilidades para vivir la vida que a Dios le agrada. Tiene que andar como es digno del reino de Dios. Tiene que ser un representante o representar el reino de Dios de una manera digna. Qué bonito es vivir para Cristo. Qué bonito es servir a Dios. Ahora, quiero entrar en la segunda responsabilidad que usted tiene como miembro de la iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo. Y esta segunda responsabilidad que usted tiene es producir fruto para el reino de Dios. O sea, primera responsabilidad que usted adquiere cuando se hace miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia, miembro de la congregación de los santos, dice la palabra del Señor. Usted debe representar dignamente el reino de Dios. Usted es hijo de Dios. Usted ha sido elegido como rey y como sacerdote en el reino de Dios. Entonces usted tiene que representar dignamente. Su responsabilidad es representar dignamente el reino de Dios. Segunda responsabilidad que usted tiene como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro de la iglesia, usted tiene que producir fruto para el reino de Dios. Esto es necesario. Y vamos a ver el fundamento bíblico.
En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículos 1 al 8. Mire, en el estado de Guerrero, cuando el Señor me dio la dicha de nacer por allá, mi papá tenía una huerta donde tenía un montón de árboles frutales. Pero si uno de esos árboles crecía y no daba fruto, lo que hacía mi papá, ya que el árbol estaba grande y era estéril, no daba fruto, perdón, pasaba el tiempo, lo cortaba y con ello hacía leña y pues nos servía para calentarnos allá. ¿Por qué? Porque ese árbol era estéril. No estaba más que ocupando un espacio que otro árbol, si se plantaba, podría ocupar y dar el fruto. Entonces, si usted fue llamado por Dios para ser representante de su reino y para ser partícipe de su reino, también espera a Dios que usted produzca fruto para su reino, como segunda responsabilidad. Y mire lo que dice Juan capítulo 15. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El propósito del Señor es que usted y yo no solamente demos fruto, sino que demos mucho fruto para su reino. Pero tenemos que asumir esa responsabilidad. Tenemos que trabajar para producir el fruto que Dios espera. Si yo cumplo mi primera responsabilidad de representar su reino dignamente, mi testimonio va a hablar más fuerte que mis palabras. Y la gente va a ver algo diferente en mi manera de conducirme día con día. Y muchas veces ese mismo testimonio va a producir fruto en alguien más. En aquellos que nos conocían en la vida antigua: oye, ¿por qué ahora tú ya no andas acá con nosotros? ¿Por qué ahora te ves diferente? ¿Qué sucedió? Y ya les empezamos a dar testimonio. Y el Señor empieza a orar en sus vidas. Empezamos a producir fruto para el reino de Dios. Ahora, quiero decirles, la palabra de Dios dice así: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es, oiga bien esto, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, primera responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia, como miembros de la congregación, tenemos que representar el reino de Dios dignamente. Segunda responsabilidad que tenemos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que producir fruto para el reino de Dios. Y dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor nos ha llamado para que seamos árboles fructíferos, que demos fruto y fruto abundante.
Ahora, ¿cómo se puede lograr esto? El día de mañana, continuando con la lección, porque ya se me fueron los 30 minutos y para respetar lo que dije al principio, daría la lección de máximo 25 a 30 minutos. Mañana vamos a ver detenidamente cómo puede usted, como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro de la iglesia, como miembro de la congregación, dar mucho fruto. Estudiaremos eso mañana, continuando con la lección número 20. Hermanos amados, Dios los bendiga ricamente y es una grande bendición el que estén en sintonía. Mi corazón les agradece mucho y yo sé que Dios se agrada también de que ustedes estén cada día aprendiendo más de la palabra del Señor. Dios les guarde. Su amigo y servidor Raimundo Rojas.